Poemas filosóficos del rey Salomón. Crítica exegética cristiana por el doctor José Dunker Lambert. Continuación. Poema 5. Un rey reflexiona sobre su trabajo. Volvió por tanto a desesperarse en mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También en esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aunque no se alude directamente al rey, la continuidad del relato testimonial y el uso del pronombre yo lo sugiere con claridad. El tema de este poema se concentra en el trabajo como vocación, pero sin dejar el tema del relevo, y prácticamente cada verso se refiere a eso. La estructura del poema responde a la fórmula 4+3. Las primeras 4 estrofas dibujan el cuadro. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo que me afané. Que el hombre trabaje con sabiduría y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Esto también es vanidad.
El estribillo pesimista, esto también es vanidad, sirve para cerrar la primera parte de 4 estrofas. Las 3 estrofas finales esgrimen por primera vez la salida realista, la cual veremos en otras 6 oportunidades en los sucesivos discursos. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. En estas palabras, la diferencia entre un trabajo y otro es que Dios da la mejor parte al que le agrada. Esta salida, de todas formas, no constituye el ideal que busca el alma humana, y eso se va a declarar con el poema que sigue. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Moraleja. Este discurso es una clara respuesta al poema anterior y al mismo tiempo prepara para la conclusión de este primer discurso. Es la septeta más elegante y completa de todas. La tesis aparece en el pie de amigo. Todo tiene su tiempo. La antítesis son las 7 estrofas del poema y aparecen pares de contrastes confirmando, en este caso, la tesis inicial. La síntesis viene en la moraleja y es la pregunta con que se inició el prólogo. ¿Qué provecho tiene el que trabaja? El siguiente poema trata de responder esta pregunta. Poema 7. 7 acciones de Dios en la naturaleza. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él.
todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre, no alcanza a entender la obra que ha hecho Dios. Desde el principio hasta el fin, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Esto, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restará lo que pasó. No olvidemos que este discurso está respondiendo a la pregunta: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Este último poema arriba a una respuesta provisional en la que cada estrofa describe una acción de Dios. La tesis viene en la primera estrofa y anuncia un tema que tiene que ver con las acciones de Dios para que el hombre pueda entender el sentido de la existencia. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. En la síntesis, cada estrofa trae una acción diferente de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Yo he conocido que es don de Dios que todo hombre coma, beba. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. El tema del temor de Dios aparece por primera vez y aparece otras 7 veces. Seguramente viene del Deuteronomio. La séptima estrofa trae la síntesis y es una estrofa única en forma de conclusión. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. De esta manera conduce el primer discurso, y este pudo haber sido el final de todo el libro, pero el autor decide de todas formas seguir su búsqueda desde otro punto de vista, lo cual veremos en el siguiente discurso. Discurso social. Si en el discurso anterior vimos poemas que reflejaban el pesimismo de los existencialistas, con un uso especial de palabras como vanidad, aflicción de espíritu y debajo del sol, en este veremos un enfoque más parecido a los revolucionarios del siglo pasado. Estos poemas presentan un cuadro de crisis en la sociedad y en la cultura, fácilmente asimilable a la situación que podría haber vivido
Salomón en los últimos años de su reinado. Esto se observa desde el principio de cada uno de los poemas. En lugar del juicio, allí impiedad, violencias que se hacen debajo del sol, opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia. Un grave mal, un mal. Nadie tiene dudas de que impiedad, violencia, vanidad, falsa religiosidad, comprensión de pobres y malestar social constituyen un discurso social. Aquí se hablará de oprimidos y opresores, de ricos y pobres, de utopías sociales y de la falsa religiosidad, de las paradojas del poder, y asimismo veremos con especial frecuencia las palabras Dios, hombre, rico y o riquezas. Estamos en presencia de una búsqueda colectiva en contraste con la búsqueda individual del primer discurso. Esta perspectiva coincide en casi todos los poemas, con expresiones que implican saciar las necesidades materiales. No hay cosa mejor que alegrarse. Tampoco estarán contentos. El provecho de la tierra no se saciará de dinero. Los que los consumen, coma mucho, coma poco. ¿De qué le aprovechó? Lo bueno es comer y beber. Facultad para que coma, para que goce de su trabajo. No le da facultad de disfrutar, lo disfrutan los extraños. No se sacó del bien sin gustar del bien. Su deseo no se sacia. Se utiliza también, aunque menos, el discurso anterior, el pronombre yo, vanidad, aflicción de espíritu y debajo del sol. La diferencia con el primer discurso es obvia. Allí domina la búsqueda subjetiva y uso de palabras como sabiduría o corazón, mientras que aquí predomina la búsqueda social y la satisfacción de los instintos. El propósito es la búsqueda del bien común y por ende la satisfacción de las necesidades materiales. Es característico de este discurso el uso de preguntas retóricas, principalmente al principio y al final de la septeta. También sobresale el uso de los términos bien y mal, quizás como equivalentes a bien común o desgracia social. Es interesante observar que todos los poemas comienzan con la expresión vi o he visto, con excepción del poema 11. Estos poemas nos recuerdan a los revolucionarios del siglo pasado en lucha contra el status quo. Los títulos que veremos son: ¿es el hombre una bestia? Oprimidos y opresores. El fracaso de las utopías. 7 consejos al entrar en la casa de Dios. Las paradojas del poder. ¿Para qué sirve el dinero? Preguntas sin respuestas. Poema 8. ¿Es el hombre una bestia? Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, el justo y al hombre juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, es así
por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Y tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo. Y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Vi más debajo del sol. Es la manera de comenzar el segundo discurso. Los 4 primeros poemas de este discurso comienzan con esta fórmula y los últimos 2 con la frase he visto. Este poema sigue una estructura 2 más 2 más 3. Las primeras 2 estrofas describen la iniquidad del ser humano, tesis, lo cual seguramente describe el reinado de Salomón en sus últimos. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Las 2 estrofas siguientes comparan al ser humano con la bestia, antítesis. Dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Porque todo es verdad, porque todo es vanidad. Las 3 estrofas finales sacan conclusiones, síntesis. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende? Así pues he visto. No hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Poema 9. Oprimidos y opresores. Me volví y todas las violencias que se hacen debajo del sol. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores.
y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. La preocupación social persiste en este poema. Su estructura corresponde a la fórmula 4+3. Las primeras estrofas describen la situación de los oprimidos. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún. Las estrofas quinto y sexta traen la perspectiva desde el poder y se refieren a la envidia y la holgazanería, argumentos típicos de los de arriba para justificar sus privilegios, mientras que la séptima estrofa trae la conclusión general. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y corre su misma carne. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. En otras palabras, la cuestión no es tener o no tener, sino vivir con descanso y sin demasiado preocupaciones. Esto es lo que podría definir como una perspectiva circular, ni desde un lado ni desde el otro, sino desde arriba. Poema 10. El fracaso de las utopías. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta para quién trabajo yo, y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente.
mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que vuelven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor, que estará en su lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Moraleja. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Esta es otra septeta perfecta y fue la primera que descubrí. La temática es un contraste entre un hombre solo y sin sucesor y un muchacho pobre y sabio, secundado por multitudes. El pie de amigo es al mismo tiempo la tesis. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar. La clave está en observar que se trata de un hombre solo, a fin de compararlo con lo que viene. El cuerpo de la septeta tiene la estructura 4+3, como es usual en el Eclesiastés. Primero veremos la apología del trabajo en equipo. Mejores son 2 que 1, porque si cayeren el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Obsérvese la crítica al hombre solo de la tesis inicial, mientras que en las estrofas siguientes se levanta un muchacho pobre y sabio, acompañado de multitudes. En contraste, se produce entre aquel rey viejo y necio que no admite consejos, y este muchacho pobre y sabio al frente de un movimiento popular y participativo. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel será para reinar. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. La síntesis viene en la moraleja. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. En otras palabras,
Las utopías revolucionarias de alguna manera tienden a retornar a la frustración inicial, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. La historia es la humanidad llena de ejemplos específicos que encuadran en este prototipo. Se trata de un fenómeno que deriva de la naturaleza humana. De un lado, por el cambio de traje de los revolucionarios, una vez se instalan en el poder, y del otro lado, por la tendencia al cansancio de la condición humana. Continuaremos con el poema 11.